Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Vamos a iniciar con la diputada Damaris, 10 minutos. Vamos a hablar de las problemáticas de la comunidad migrante, que es lo que ella nos hable un poquito de eso. Adelante, compañera. Pues bueno, hay muchas problemáticas. Una de ellas es la persecución constante que sufrimos en los Estados Unidos a cargo del racismo y la contienda electoral de este noviembre con la posibilidad de que gane Donald Trump. Este es un gran trauma, no solamente para nuestros trabajadores migrantes, pero también para nuestros hijos, las mujeres, porque sabemos lo que es vivir un proceso de deportación, ¿no? Entonces, otra de las problemáticas que tenemos es la falta de papeles, el no tener nosotros un estatus legal. Todo mundo nos abusa y nos deshumaniza. Hacemos el trabajo más difícil, pero aunque pagamos miles de impuestos y millones al año, pues muchos de los trabajadores que no tienen un estatus regularizado nunca verán ese tipo de beneficios. También pues enfrentamos lo que es el racismo. Estaremos en la siguiente parte hablando de la porofobia. Tenemos otra asesora, Atsin, que no pudo venir, que está trabajando en esta reforma en contra de la porofobia, es la xenofobia, el odio contra los pobres. Este tipo de violencia se tiene que detener y no tengo duda que nuestro partido y nuestro gobierno de la 4T harán campañas, y no quiero prometer, pero sí creemos que se tiene que hacer este movimiento en contra de este tipo de racismo, elitismo, no solamente en contra de los migrantes, pero también aquí en Estados Unidos. Y bueno, antes de terminar, traje unos violines para mostrar la belleza del arte que está en peligro de extinción, y que también los rebozos de las comunidades indígenas. Hay muchas comunidades purépechas indígenas que están en peligro de extinción, no solamente su lenguaje, pero su cultura, su arte y su modus vivendus. ¿Por qué? Porque sus hijos están creciendo en Estados Unidos y están entrando a las filas del industrialismo, y no hay un relevo generacional para hacer y construir las guitarras, los harapes. También lo traigo para, ¿cómo se dice? Display, como muestra, para mostrar. Lo traigo del lago de Pátzcuaro. Y bueno, la falta de infraestructura que nos hace falta aquí en México. Traemos una propuesta, vamos a estar hablando de lo que es la Agencia Federal de Proyectos, le decimos Promigrante, de proyectos migrantes, pues Proyectos Migrantes. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero puedo hablar por mucho tiempo de la problemática. Necesitamos también que los compañeros que están en este lado de México empecemos a mirar más humanamente. ¿Cuánto falta? Más humanamente a nuestros hermanos migrantes, los que vienen en tránsito. Lo escribí para que no se me olviden, los de origen, que nacimos y que tuvimos que ir a la frontera. Yo fui por el prianismo, tuve que salir por las pólizas neoliberales, perdimos nuestros ahorros, perdimos nuestros modus vivendus y tuve que salir. Los hermanos que están en tránsito, que están cruzando la frontera, y hablaremos tal vez un poquito, si hay tiempo, de la hipocresía de no tratar o de querer que nos traten bien en Estados Unidos como mexicanos, pero también nosotros somos muy clasistas, muy elitistas con nuestros hermanos de Sudamérica.
los hermanos de retorno, algo que conoce mucho nuestro diputado Mario Robles. Y antes de que se me olvide, quiero decir que no tengo duda, Alejandro Robles. Faltó uno, pero uno sí está aquí, el diputado Alejandro Robles, que respetamos mucho su trabajo. No tengo duda que los diputados salientes, aquí hay un compañero que está trabajando con la diputada Galicia, nos van a arropar, nos van a apoyar, van a ser también nuestros asesores con cualquier cosa que ellos nos pueden apoyar, pero también sé que ellos hicieron iniciativas de ley, entonces queremos retomar todo el trabajo que lo hayan hecho. Y los hermanos migrantes de destino, esto es algo que no se platica mucho, pero sabemos que México ya no es solamente un país de tránsito, sino que México es un país de destino, donde la 4T está dando muchísimo dinero, por menos 140 millones, que ha inyectado a Sudamérica, y que hay muchos migrantes hermanos que llegan ya a México a establecerse, y se tiene que reconocer ese trabajo, pero también que se hagan leyes más justas, más dignas. Como les dije anteriormente, yo soy del CONAMIN, soy fundador del Consejo Nacional Migrante. ¿Por qué hicimos esta organización? Nosotros creemos que no se ha hecho anteriormente, que somos únicos y somos pioneros en este trabajo que nos llamó el presidente Andrés Manuel, que es la pacificación, y a que nos serenemos todos, como a través del ejemplo migrante. Es el de Utopía Migrante, que la compañera Hipatia Balbuena ha estado ayudándonos a capturar, a trabajar en un libro que estaremos compartiendo, y más que nada hablar de ese misticismo, de ese humanismo mexicano, es nosotros reconocer la resiliencia que tiene el trabajador migrante, de ser abusado, de ser pisoteado, de ser deportado, de ser encarcelado, y bueno, ya no quiero decir porque luego lloro, pero que no nos quebramos, y cuando nos quebramos nos levantamos, y que hemos sufrido muchísima humillación, muchísima deshumanización, no solamente con Obama, con Trump, con todos, y que aún seguimos exigiendo que se nos reconozcan como seres humanos y no como aliens, como nos dicen. Necesitamos programas aquí, pero también de otro lado de la frontera, porque nuestros hijos viven y sufren día a día, no solamente el bullying, pero la opresión y el abuso sistemático institucional del gobierno norteamericano, de ese racismo, del Ku Klux Klan, de esa retórica política en donde nos usan para ganar campañas electoreras. Entonces, hay mucho de lo que se puede hablar y comentar, pero yo los invito a todos a que miremos introspectivamente esta transformación. Estamos viviendo un tiempo histórico, no solamente porque es un tiempo de mujeres, pero porque empezamos hace 100 años con esa revolución de conciencia. Esa revolución de conciencia nos llama a que nosotros introspectivamente miremos nuestro racismo, nuestro clasismo, nuestro elitismo, y empecemos, por ejemplo, a darle su lugar al trabajador migrante que viene, aunque sea de fines de semana, o el que no viene porque no puede cruzar la frontera, pero que se les están muriendo sus padres, sus hijos, que están creciendo sin poder mirar a su familia, sin poder abrazarlos, y que están regresando a México deportados, viejos o enfermos, y que no hay nada para nosotros. Gracias. Gracias, Damaris. Y así es. Como ven, las caras de la migración son muy amplias y está difícil en un breve momento poder hacerlo. Yo sí quiero dar un reconocimiento, ahora te le voy a dar la palabra, pero de una de las virtudes que tiene la compañera Damaris es que ella sale de las filas de Morena. Es el trabajo intensivo que se ha hecho por parte de mexicanos en el exterior de Morena, y aquí tenemos a uno de los fundadores y que le ha echado muchas ganas, y quiero reconocerlo al compañero Rafael. Hay que dar honor a quien honor lo merece. Cuando Morena empezaba y estaba dando sus pininos por allá, que fueron caídas muy, muy severas, él es uno de los que más ha estado impulsando. Son bienvenidos todos, pero hay que reconocer a los que llevan tiempo en esta lucha, que falta todavía aún más tiempo. Otro de los problemas que sucede también es aquellos migrantes que
han recibido alivios migratorios. El día de hoy tenemos a la compañera Karina Ruiz, que tiene bastante experiencia en el tema de lo que es DACA. Y nosotros aquí en el Frente Amplio hemos venido con una serie de conversatorios donde hemos hablado de la historia de estas reformas migratorias. Ahorita viene otra que se está planteando, en el cual tiene su lado positivo, su lado negativo. Haremos algún foro específicamente para hablar todo de eso, pero también esa es la otra parte y un gran potencial para, no nada más para Morena, ¿no?, sino para todos los mexicanos, explotar a esos millones de mexicanos que ya tienen la ciudadanía norteamericana, que no han reclamado su ciudadanía mexicana, que son aproximadamente 30 millones de mexicanos de segunda y tercera generación, en el cual tienen una visión completamente diferente, no conocen el México del que nosotros venimos intentando arrancarnos este régimen que nos ha hecho tanto daño y que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces le doy la palabra a nuestra compañera Karina para que nos hable de su experiencia, las problemáticas que ella ha enfrentado en Estados Unidos. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, Karina Ruiz, originaria del Estado de México, de Tlalnepantla, con padres de origen oaxaqueño, muy orgullosa de esos orígenes, de esa sangre que cuando tengo que defender a mi comunidad me sale lo oaxaqueño y la agarra para alzar la voz y denunciar las injusticias que se viven en nuestra comunidad. Yo migré con mis padres a la edad de 15 años. Apenas si alcancé ese programa que Obama no nos dio. La verdad, ese programa yo aprendí que los jóvenes inmigrantes como yo, más jóvenes que yo, lucharon para que ese gobierno de Obama, ya que el Congreso de Estados Unidos había fallado en dar una reforma migratoria, que por lo menos nos dieran una protección de la deportación. En lugares como Arizona, a donde yo migré, en Phoenix, sobrevivimos al sheriff Joe Arpaio, ese afamado sheriff que hacía redadas en los car washes, en los hoteles, en los lugares de trabajo de nuestra comunidad, que sembró tanto miedo que yo iba a la universidad, manejaba 25 minutos y dejé de manejar por miedo a que me detuviera la policía y que eso terminara en una deportación, en una separación de mi hijo pequeño, que es ahora más grande. Entonces, para mí, ese trauma todavía lo tengo, todavía aún con DACA, y luchamos por nuestras licencias de conducir, porque en Arizona la gobernadora dijo que no, con DACA no podíamos obtener nuestra licencia. Nos fuimos a los tribunales y les ganamos. Ganamos nuestras licencias, y aunque tengo esa licencia y aunque tengo ese permiso de trabajo que tengo que renovar cada 2 años, que me da la habilidad de un seguro para pagar impuestos, en realidad todo esto, cuando todavía veo un agente de la policía atrás de mí, me tiemblan las manos, me sudan las manos, me pongo nerviosa, y eso es una deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos con todos los migrantes. La separación que viví de que mi padre murió de COVID en el 2020 y no pudo reunirse con mis hermanos después de 21 años de estar como migrante esperando una visa U, porque fue atracado 3 veces con pistola a mano armada. Ese tipo de situaciones que vive nuestra comunidad inmigrante todos los días, y por lo que te he llevado esta lucha. Y cuando volteo a México y veo que hay una transformación, empiezo a escuchar la buena nueva, cuando gracias a Advance Parole y a DACA tengo la oportunidad de regresar a México después de 18 años, mediante un programa de estudios, y empiezan a hablar los jóvenes de la 4T. Yo dije, ¿qué es la 4T? ¿Con qué se come? ¿De qué hablan? Y me empiezan a decir, no, es que la independencia, la revolución, la reforma de las leyes. Y me empiezan a decir, es la revolución de las conciencias. Y yo, bueno, empiezo a ver que ya no era más el PRI y el PAN, que había otra opción y que venía del pueblo. Y entonces yo dije, mira, esto es algo interesante e importante que está trascendiendo en nuestro país. Y yo creo que esta transformación puede traspasar las fronteras, y debe de traspasar las fronteras, porque los mexicanos en el exterior también somos mexicanos y también queremos participar en los procesos. Y yo ahorita con DACA, que está en las cortes, que quizás el próximo año lo puedan quitar, y con las elecciones que tenemos, que no están nada sencillas en noviembre,
Para mí, el tener esta curul y representar a las voces de mi comunidad migrante cobra una importancia increíble. Es histórico que tengamos esta fuerza y este poder y que vengamos acá a México a decir, no solo somos héroes, no solo somos remesas, somos importantes no solo económicamente allá, pero también acá, y queremos participar en los procesos. Por ejemplo, en esta reforma al sistema jurídico, oigo de que nos hablan de que el pueblo elija a los jueces y magistrados. Déjenme les digo que los mexicanos en el exterior también somos parte de ese pueblo y nos interesa lo que pasa, porque aunque no nos afecta directamente, sí lo hace indirectamente. Ahorita las reformas, como la reforma electoral que nos hubiera permitido votar con un pasaporte o una matrícula, se detuvo por la Corte aquí en México. La detuvieron, entonces sí toma relevancia, sí es importante para nosotros participar en estos procesos. Como luchadora social, como bioquímica que me tardó 12 años obtener esa licenciatura, como abuelita, como mexicana en el exterior, como binacional, bilingüe, bicultural, amo a mi querido México y voy a hacer lo imposible, lo que esté en mis manos para que los mexicanos en el exterior tengamos también esa voz acá y se legisle con la visión de los migrantes. Eso es lo que queremos. Queremos sumar a los esfuerzos de esta cuarta transformación y que llegue a los consulados y que llegue y que de verdad sea palpable y que nos tomen más en cuenta. Entonces, para mí es un orgullo tener esta oportunidad de representar a mis compatriotas y vamos a luchar con esa revolución de las conciencias. Y pues muchas gracias por tenerme aquí, compañeros. Muchas gracias, Karina. Y sí, el tema DACA es extenso, hay terror en mucha gente, vino a ser un alivio migratorio para algunas personas, pero hubo, por ejemplo, Karina, después hablaremos, a lo mejor tú bien contenta, pero tus papás a lo mejor con el miedo de me van a agarrar si das tu información. Inclusive ciudadanos norteamericanos, sus padres al ser indocumentados tienen miedo de hacer muchas cosas por temor a esta separación de familias. Es un tema muy amplio y tendremos que hablar de eso. Pero el día de hoy tenemos a dos futuras legisladoras y en lo largo de estos meses, sobre todo la campaña, fue una guerra bastante intensa de exigir a nuestros diputados migrantes que pues evidentemente como seres humanos me imagino que se han de haber equivocado en algo, pero de repente la población que no está informada exige cosas que no se pueden. ¿Cuál es el proceso para impulsar una legislación? Y no invité, bueno, o no va a participar en esto el diputado Robles porque va a decir que sería parte. Para eso invitamos a nuestro compañero Diego Mendoza, en el cual nos va a decir cuáles son las problemáticas para impulsar una legislación, cuál es el proceso, porque se les pide a nuestros diputados, se espera que puedan llegar y arreglar cosas rápidamente y no es un proceso rápido. Lleva tiempo y el compañero tiene experiencia en eso y nos va a hablar exactamente de cuáles son las problemáticas que enfrentan, no nada más los migrantes, sino cualquier proceso legislativo. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, licenciado Tocayo, Diego. Pues bueno, me presento que soy abogado. Y bueno, hemos trabajado en diferentes temas legislativos, hemos trabajado incluso en procesos parlamentarios, en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México hace algunos años. Aparentemente, como bien está el cuestionamiento, es un proceso sencillo, parece ser que los diputados nada más llegan, levantan la mano, presentan leyes y se acabó. Lamentablemente el procedimiento legislativo en nuestro país implica estudios de fondo, tenemos que presentar iniciativas, primero con un estudio, pues ahora sí que científico, metódico, por medio de paneles, por medio de conferencias, ¿no? Nosotros hemos participado incluso en procedimientos legislativos o iniciativas de ley, incluso no desde el partido, sino desde la iniciativa ciudadana, por ejemplo en el área del deporte, y nos ha costado muchísimo trabajo impulsarlo, precisamente porque no es tan sencillo que el diputado haga su ley y pase ante todos los demás diputados. De entrada, ¿cuántos diputados somos, no? Son 500 diputados y son 128 senadores.
¿no? Tiene que haber una Cámara, bueno, el proceso legislativo lo tenemos en el artículo 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el tema de las facultades de los senadores que se encuentran en el artículo 76 de la propia Constitución, que nos hablan en su conjunto de cuáles son sus actividades y cómo va a fungir el proceso legislativo. Y vaya, ahí está como el manual de cómo funciona la Cámara. Hay una Cámara que inicia la legislación, uno de los diputados puede presentar su iniciativa de ley, que entendamos que incluso desde el municipio podemos tener iniciativas legislativas, o sea, el municipio, cada uno de los ayuntamientos, de los más de 1000 ayuntamientos que tenemos en toda la República Mexicana, cada uno de ellos puede iniciar o puede presentar una iniciativa ante el Congreso local y luego ante el Congreso federal, o sea, eso tampoco se tiene como muy claro, que incluso desde los municipios podemos impulsar iniciativas de ley. Bueno, pero a nivel nacional desde los municipios, luego la Cámara de las cámaras estatales y luego el Congreso de la Unión, vaya, todos pueden presentar su iniciativa de ley. Y vaya, porque esto, reitero, tiene una técnica legislativa, una técnica de hacer la ley, una técnica con una introducción, con un planteamiento de motivos, con una justificación del tema. Presentamos la ley, a lo mejor puede ser la mejor ley de todas. Y se presenta ante la Cámara, digamos que es la Cámara que inicia la iniciativa, pasa a la Cámara revisora y bueno, después se hace la promulgación, ¿no? En pocas palabras, porque digo, es más técnico el tema. Y todo el mundo dice, bueno, pues ya tenemos la ley hecha. Sin embargo, reitero, somos 500 diputados, son 128 senadores, cada uno tiene sus propios intereses, lamentablemente también uno va a ver sus intereses personales y sus proyectos, vaya, y compromisos que hizo con su electorado, es decir, con la gente que votó por ellos para ponerlos en ese lado. Y aparte están pues la oposición, ¿no? Que es el tema del famoso cabildeo. Entonces tenemos que presentar un proyecto que tiene que convencer a 500 personas. Y luego de convencer a 500 personas y que todos estén completamente de acuerdo para que pasen todos los procedimientos legales, llevarlo a otro proceso para convencer a 128 personas. Y si ellos encuentran alguna irregularidad, se regresa otra vez a las 500 personas para que cada una de las 500 personas vuelva otra vez a estudiarlo. O sea, sí es un trabajo impresionante. No es sencillo. No es que hagamos la ley, pasa y todos votan a favor. Digo, ahorita se ha dicho, tenemos una ventaja estratégica, histórica, por parte de la izquierda en México, porque tenemos una mayoría. Esta mayoría nos puede ayudar a acelerar los procesos legislativos. No obstante, tenemos que convencer, porque no solamente gobernamos para un sector, gobernamos para todo el país, y la legislación tiene que ser para todo el país, y que cubra los intereses y necesidades de todas las personas que integran a nuestra diversa y compleja sociedad mexicana, ¿no? Sin embargo, ahorita tenemos digamos que esa ventaja de tener la mayoría en el Congreso para que todos puedan votar a favor o puedan votar en su mayoría con los procedimientos necesarios, ¿no? Sin embargo, reiteremos que aunque el partido y tengamos la iniciativa y todo lo demás, dentro de nosotros mismos también va a haber opiniones que van a querer pues tomar protagonismos o tomar decisiones sobre cada uno de los puntos que se van a manifestar dentro de la misma legislación. O sea, en pocas palabras, la legislación, el tener una iniciativa de ley dentro del procedimiento mexicano, reitero, con todos y los órganos que podemos emitirlas, desde la parte ciudadana, que es la más difícil de todas, por cierto, déjenles comento que presentar una iniciativa de ley desde los ciudadanos es extremadamente complicada, ¿no? De entrada porque tenemos que juntar las firmas necesarias con un padrón mínimo de acuerdo a la legislación y luego que esta pase al Congreso y luego que el Congreso la emita, ¿no? Tenemos a 2 representantes por parte de la Cámara de Diputados y por parte de la Cámara de Senadores, bueno, futuras legisladoras que van a trabajar este procedimiento, que van a legislar este procedimiento, que se van a encontrar con este tipo de arbitrariedades y también se van a encontrar con esta complejidad de tratar de convencer a todas las personas de los procesos y por qué nuestra iniciativa de ley y por qué la justificación de motivos y por qué tenemos que manejar este articulado y por qué preferentemente no se cambie ningún articulado o no haya tantos cambios. Porque, reitero, tienes que convencer a primero 500 personas o 128 de entrada y luego que cada uno lo lea detenidamente, cada uno de sus asesores vea ese documento, no le cambien una coma, ¿no? O bien se hagan los foros suficientes y necesarios para convencer por qué tenemos que hacer este procedimiento legislativo. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra experiencia que hemos trabajado con temas de iniciativa de ley, tenemos ahorita una legislación atorada. Por parte del ejercicio de nuestros compañeros, presentamos una iniciativa de ley con respecto a la igualdad de salarios entre mujeres y hombres en el deporte profesional. Eso se presentó hace 2 años y medio.
ante la Cámara de Senadores y no ha pasado a la Cámara de Diputados. Ya acabó la legislatura y no hemos podido trascender. O sea, vean que es un reto, y un reto importantísimo. Ventajas, reitero, que tenemos una mayoría. Desventajas que aún y con esa mayoría sigue siendo un reto, no está regalado. Por eso ahorita está el tema de que, y aparte, lo más interesante de todo esto, que aún y con que digamos que tengamos la mayoría y pase la legislación y pase la iniciativa de ley que queremos proponer y que abarque y que haya sido avalado por cada de los 500 diputados y que haya sido avalada por cada uno de los 500 senadores y se hace la promulgación de ley, tenemos otro órgano que se va a poner a investigar si la legislación está de acuerdo a la Constitución, que es un órgano de control constitucional y que es muy importante y que es un poder que puede atorar incluso la vigencia de la misma ley. Estamos hablando nada menos y nada más que el Poder Judicial de la Federación. ¡Pum! ¿No? O sea, después de todo este ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a encontrar con el Poder Judicial. Para lo cual tenemos que tener una finura con respecto a cómo, o sea, tenemos que tener esa técnica legislativa y aparte enfrentarnos al Poder Judicial para que éste no detenga nuestra iniciativa de ley. Porque por eso se han detenido muchísimas leyes que ha presentado el compañero presidente y que no han avanzado, ¿no? O sea, vean nada más todo el trabajo que es crear una iniciativa de ley. Que tenemos muchísimas ventajas, reitero, podemos iniciarla desde el ayuntamiento, que esta pueda pasar entre el Congreso Estatal y el Congreso Estatal presentarla incluso al Congreso de la Unión. Lo podemos hacer también desde la iniciativa ciudadana, que es más complejo, y tenemos que pasar por toda esta serie de filtros hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que sería como el último revisor y que puede detener la iniciativa de ley. Para lo cual, pues yo les propondría que el trabajo que tienen, reitero, no es fácil, no es un trabajo sencillo. Sí sería bueno que se hicieran foros, o sea, como este, que digamos que es como la antesala de lo que viene en camino. Y con todo gusto, pues si podemos participar, nos sumamos todavía y seguimos participando y hablando de todas las necesidades que tienen que trabajar. Pero sí tenemos que estar trabajándolo como una parte, o sea, no solamente es el tema de la academia, de las investigaciones, sino es el tema del convencimiento, del conocimiento público y del poder para el poder del pueblo, ¿no? O sea, desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y difundirlo y entender por qué es necesaria esta ley y que la gente lo sepa y que lo transparente. Porque también es muy complicado que, reitero, como abogado se los comento, la legislación, cuando hacemos la iniciativa de ley o cuando estamos con los compañeros que se encargan de, bueno, los abogados parlamentarios, que son los especialistas en la creación de leyes, y los compañeros empiezan acá a poner a escribir y se ponen a poner todos los articulados y que tenga como una coordinación con otras legislaciones y que no haya una contradicción de legislaciones junto con la propia Constitución, que es un trabajo bastante técnico, ¿no? A veces se nos olvida que la ley ¿para quién va? Pues para la gente, y no todos son abogados, ¿verdad? Sí, con trabajos, y me ha tocado entenderlo, yo que doy clases en una universidad, me ha costado mucho trabajo que los compañeros que son estudiantes de Derecho conozcan realmente cuántos diputados son, a qué circunscripción pertenecen, para qué sirve un diputado, cuáles son las actividades del diputado, y eso que viene en la Constitución. Ahora imagínense las personas que realmente no saben de leyes y que no conocen su propia Constitución, pero necesitan, o para estas personas, para nuestro pueblo, va aplicada esa legislación, ¿no? O sea, tenemos que manejarlo desde ahorita, con debates, con un lenguaje claro, de decir, esta es la iniciativa de ley, esto es lo que se está proponiendo y que tenga el respaldo de la gente, para que no puedan atorarlo y para que pueda continuar con este procedimiento, ¿no? Ahora sí, no sé si ya me pasé de tiempo, ¿no? Muy bien, No, muchas bueno, gracias. Pues sería ese momento, gracias. Entonces, para ir dando un contexto, bien, hay que informar a la gente, y hablaba de el problema migrante, inclusive nosotros dentro del Frente Amplio de Mexicanos en el exterior. Primero estábamos preocupados nada más por los migrantes mexicanos que estaban allá, pues es el trabajo que veníamos haciendo, hemos venido viendo, y aquí, por ejemplo, ahorita al ratito en la siguiente ronda tomará la palabra el compañero Rafael, en el cual hay guatemaltecos, hondureños que están en Estados Unidos y que tienen los mismos problemas que nosotros, y que ya son también nuestros problemas porque ahora ya están aquí y se van a quedar. Y alguien que tiene experiencia también en estos flujos migratorios que están llegando y para lo que también se va a tener que legislar es el compañero Javier Molina, y pues te doy la palabra para que. ¿Cuáles son las expectativas? Para que empiecen a hacer su lista, esto no es cosa fácil en donde se han metido. No. Primero,
Diego, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar presentes. Me gustó mucho la presentación de nuestra futura diputada, porque cuando alguien llega a un puesto, no llega porque sea muy fregón. Esa es una cultura del neoliberalismo, del individualismo. Llega porque está sumando las aspiraciones, los sueños y a un equipo de gente que hace el esfuerzo por llegar. Entonces no llegó usted, llegó un compromiso social. Senadora, un placer conocerla. Y los que nos hemos dedicado a hacer trabajo social, no de ahora. La Cuarta Transformación no empezó en el 2018, empezó décadas atrás, con muchos hombres, mujeres, niños y ancianos que dejaron su vida. Yo desde chiquitio, como dirían por ahí, fui militante social. Y luchamos por la tierra, por la casa, por el agua, por meter los servicios, la electrificación, etcétera. Y esas son las organizaciones que generaron conciencia, resistencia, y que son lo que hoy dio fruto. ¿Estoy preocupado? Sí. Me preocupa porque, por ejemplo, yo conozco a Noroña desde hace 30 años. Y no es un tipo que a mí me caiga bien, porque tuvimos nuestras diferencias cuando luchábamos por pedazos de tierra para la gente que carecía de una vivienda. Pero defiendo su derecho, porque quedó en tercer lugar en las encuestas internas. Y nunca debemos de regatearle ni hacer personal la lucha de todos. Y la lucha que cada quien hace desde su trinchera. Su servidor me presentó aquí mi compañero y amigo, lo considero ya mi amigo, a Diego Torres, como miembro de la Unidad Patriótica. Un día daba círculos de estudios, y entre esos círculos de estudios que tenía 2 maestros. Uno de ellos había sido la directora de la Normal Popular, que muchos maestros salieron de ahí. Otro, su esposo, el compañero Sócrates, también era mi alumno. Y yo no sabía que tenía gente muy importante en los círculos de capacitación que doy allá, en un municipio del estado del oriente del Estado de México. Pero uno construye su pedacito de patria en lo que cree poder hacer, defendiendo un pozo que no se ha contaminado, defendiendo lo de las concesiones que se los dieron los neoliberales a los particulares, defendiendo el derecho a una vivienda que, por ejemplo, hoy en la Ciudad de México ya va a ser mucho más fácil tener acceso a la vivienda. Cuando nosotros teníamos que invadir, a Noroña lo conocí en una invasión en Ecatepec, precisamente en Sagitario 3, porque se luchaba porque la gente tuviera derecho a una vivienda. Yo fui fundador de la Unión de Colonias Populares del Valle de México, junto con otras organizaciones como UPRES. No existía Asamblea de Barrios, que esa fue después del 85, del sismo. Éramos colonos que nos organizábamos para tener acceso a algo. Conclusión, siempre estamos migrando hasta en la vida, digamos, de la adolescencia a la madurez, a la adultez, y de ahí a tener responsabilidades, a tener casa. Y el dolor que genera la migración, por eso los viejos, perdón, no me estoy aludiendo, pero ya nos cuesta trabajo irnos de viaje, porque ya no es lo mismo que cuando tiene uno juventud, porque el problema de la juventud es que le dicen que le falta experiencia, y cuando llegamos a tener un poco de experiencia, ¿qué creen? Ya nos fregamos a la juventud. Entonces ya no tenemos ese empuje. Yo creo que ahora, si mis compañeras quisieran migrar, ya les costaría trabajo, ya sería otra cosa, ya lo pensarían 2 o 3 veces como yo. Pero el mundo migra también. Y la derecha hoy en día, hace 3 semanas, la derecha se apoderó de Europa. Ganó la derecha. Y la migración está en riesgo. Y ayer Francia
nos dio una gran lección. El señor Macron, que se creía el dueño de la aglutinación de la democracia y de la izquierda, perdió. Y un luchador de toda la vida, el Andrés López Obrador de Francia, quedó en segundo lugar y se va contra Le Pen. Y eso nos da una esperanza, ojalá logre aglutinar y vencer a la ultraderecha, porque esa sí es una izquierda progresista, no de mote, como fue la de Macron, que traicionó todos los principios. También ayer hubo elecciones en Irán, bueno, este fin de semana, empezaron desde el viernes, y se va a la segunda vuelta, había 6 candidatos, se bajaron 2, pero otros 2 van y, ¿qué creen? Hay un bloque de izquierda en Irán, que va por la presidencia. La resistencia se da en América Latina, porque casi todos los países de América Latina son fabricantes de pobres. El modelo que hicieron en Chile, de que era el país que más avanzaba, en Chile la gente no es dueña ni del agua que toma, ni de la luz. Los cuartos de vivienda son de 2 por 3 metros. Como aquí nos hicieron los neoliberales, fuera de la Ciudad de México, ciudades dormitorio, y donde, por ejemplo, yo vengo de una ciudad, que es Iztapaluca, con las lluvias me hago de 2 a 3 horas para venir o para regresar, depende cómo esté el clima ahorita, porque tengo que pasar por el Océano Pacífico de Santa Marta, Catitla, y entonces, que no es nada pacífico, pero que se hace realmente sobre Zaragoza una dificultad para llegar. Pero bueno, me voy a tratar de centrar, disculpen, es el titipuchal de años que con el tiempo uno divaga, y sí pido por eso perdón. Entonces, aquí el detalle que tengo es que quisiera yo decir que tenemos un gran problema. Voy a tratar de hacer algunos recuentos de algunos apuntes que estuve aquí haciendo, ahora que, por ejemplo, que estuvieron hablando mis compañeras, las considero mis compañeras, aunque hoy nos hayamos conocido de vista. Por ejemplo, ahora que estuvo la señora Xóchitl Gálvez allá en Nueva York y en esas zonas, la dignidad mexicana se hizo presente, la rebeldía. Yo no conozco a esas hermanas, a esas mujeres y hombres, pero estuvieron ahí haciendo mucha reverencia. Y también cuando va Andrés, lo reciben enormidades. Estoy en contra del caudillismo, pero no en contra del liderismo. Y Andrés se ha ganado el liderazgo. Esté uno o no de acuerdo con él. Y hay que respetarlo. También, cuando me invitaron a este foro, dije, caray. Y entonces vi mi tema y dije, es que yo tengo que hablar de la migración no nada más mexicana, porque el problema de México es que fabricaron un país de contención para la migración de América Latina, de Centroamérica y el Caribe por lo menos, aunque por aquí llega a pasar migración hasta de Asia y África, que son países migrantes y que ahora tienen un grave peligro por la derecha en Europa. De los 45 países que tiene Europa, solamente 28 le entraron al acuerdo de la Comunidad Económica Europea, y de esos solamente 22 tenían la moneda en común. Es decir, en Europa hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. No crean que todos son iguales. El discurso lo pueden tener quien sea, pero bueno, encontramos resistencias en todos lados. Y en ese sentido, quiero decir que América Latina se asomó a amanecer en el siglo XX con oleadas de democracia. Esta es la tercera oleada, que ya estamos casi llegando a la cuarta, de grupos democráticos que llegan al poder. Me dices cuando se me acabe el tiempo, por favor, porque si no yo me sigo. Entonces, que nos ayuda mucho a entender la geopolítica mundial. Y también quiero, les decía, hablé en días pasados con el padre Solalinde, porque yo le dije, oye, y dime cómo está la situación. Su servidor tiene el defecto también de que es periodista, reportero pues. Y entonces pues siempre anda en busca de la nota, de la información, pero sobre todo de encontrar la verdad en lo que se va a transmitir o en lo que está ocurriendo en el mundo. Así que la distopía neoliberal
ha generado y fabricó un paroxismo que hoy en día tenemos exactamente un México que aglutina a todos los desconocidos y nos convertimos en hermanos del camino. Como dirían por ahí, tuvimos unas oleadas del neoliberalismo, nada más les voy a decir algunos cuantos nombres para que vean cuántos fabricantes hizo los norteamericanos en América. Carlos Saúl Menem, Alberto Fujimori, Ricardo Lago, Fernando Enrique Cardoso. No sé, no creo que lo conozcan casi, se llama Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, hay infinidad de hombres y algunas mujeres, como los Fujimori en el Perú, que han fabricado pobreza, miseria, racismo. Y la derecha fabrica racismo. Por eso estoy preocupado por Europa, porque ahí tenemos muchos hermanos que son nuestros padres, porque nosotros tenemos miles de años. No crean que nacieron el día que dicen que cumplen años, ¿no? Venimos de razas, de pueblos. No estuviéramos aquí si alguien que nos dejó sus genes hace 1000 años, hace 2000 años, no hubiera tenido esa relación. Así que tenemos mucho que aprender de estas paradas de análisis. Gracias a todos ustedes, porque esto hace falta, tener esta capacidad de análisis. Gracias. Gracias, Javier. Y pues como ven, no es tema sencillo y pues hay mucho trabajo por hacer y ahí creo que es una de las piezas fundamentales. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Estamos en las instalaciones del partido más poderoso en este país, no por el viejo poder, sino por el poder que emana del pueblo, que es Morena, y para eso invité a nuestro diputado Alejandro Robles para que nos hable desde su perspectiva, su experiencia, cuáles son las tareas que tenemos por delante, sobre todo en un tema tan importante como es el migrante. Aquí en México todos estábamos, mientras que aquí todos estaban contentos celebrando el 2 de junio, que también yo, interiormente andaba muy molesto, porque a miles de mexicanos no se les permitió votar en Estados Unidos. Ajá, entonces, a mí me duele como migrante y creo que a todos los que son migrantes. Yo andaba, por dentro andaba mal. ¿Por qué? Porque a muchas personas que fueron con la ilusión, simplemente no se les abrió, se les cerró la puerta sin darles la posibilidad. Si ustedes revisan los resultados, había número garantizado para las personas que se registraron, más 1.500 lugares. Solamente Madrid rebasó los 1.500 votos. Las demás, todas las demás sedes consulares quedaron abajo de los 1.500, lo cual quiere decir que a pesar de lo que digan, no se le permitió votar a todos. No hubiera habido problemas si hubiera habido 2.000, 1.800, algo así, porque hubiera dicho se acabaron los lugares. El INE no dejó votar a los migrantes. Y a mí eso sí me tiene molesto. Y aquí en Morena creo que tenemos mucho que hacer en cuestión de la formación política, la organización de los migrantes, y pues voy a dejar que el diputado Robles nos comente de eso. Gracias, Diego. Pues sí, vamos a empezar por ese tema. El 2 de junio, pues se consumó lo que nosotros ya advertíamos. Desde la Cámara de Diputados, por eso se aprobó una reserva de un servidor que preveía la instalación de casillas en Norteamérica, porque les anticipábamos que era un absurdo que en Nueva York hubiera una casilla cuando sabemos que hay más poblanos que en toda la Mixteca, en Nueva York, o en Chicago. En Chicago hay más guerrerenses que en Chilpancingo. Entonces era de advertirse la insuficiencia de casillas, ¿no? Entonces por eso planteábamos no solo el voto con pasaporte, con matrícula, con credencial de elector, sino la instalación de casillas allí donde nos concitamos los mexicanos en Norteamérica, ya sean las community centers, las iglesias, en las colonias donde nosotros, en los barrios donde nosotros nos reunimos, ahí se instalen las casillas. ¿Quién lo echó abajo? La Corte, Norma Piña. ¿Quién se hizo cargo del voto en el extranjero? Pues fue un sistema que dejó Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
el voto de los mexicanos en el extranjero es un fraude. No representa. Si aquí el tsunami guinda se hizo escuchar el 2 de junio, no me van a dejar mentir. Norteamérica, nuestros hermanos migrantes son más obradoristas que los que estamos dentro del territorio nacional. Entonces, no reflejan el resultado del 2 de junio del voto de los mexicanos en el extranjero, simple y sencillamente porque fue un voto, dicen los teóricos, censitario, es decir, un voto restringido. La brecha digital era algo de advertirse, sobre todo también nosotros, los seguidores del obradorismo, los militantes de la lucha democrática, nunca hemos confiado en ese modelo de voto porque sabemos que es falible. Y el mismo INE lo reconoció. El diputado de Acción Nacional Migrante de la Ciudad de México le metió mano al listado nominal, alteró documentos para registrar personas que no eran mexicanos en el extranjero y sin embargo el INE no formuló denuncia alguna. ¿Por qué? Porque no fuimos los de Morena. Si alguien de Morena hubiera hecho una ilegalidad, el INE se hubiera ido con todo. El INE ese de Rosa, de Arturo Castillo. No estoy hablando de la presidenta Tadei, sino la herencia que nos dejó Lorenzo y Ciro Murayama. Ellos eran la dirigencia de la derecha enquistada en el INE y nos dejaron este modelo de voto que discrimina profundamente a nuestra comunidad. Peor aún, el día de la elección dejaron abierto París y Madrid durante más de 5 horas porque había una clara aversión a la Cuarta Transformación por quienes estaban apostados en esas casillas. Y durante horas estuvimos formados en Norteamérica y no nos dejaron votar. Y a la hora de cierre cerraron desde México. No vamos a dejar pasar inadvertido, por más modesta que sea esa votación, porque ¿qué son 200,000 votos frente a 36 millones? ¿Qué son en la Ciudad de México 50,000 votos frente a los más de 3 millones que sacamos? Pero vale la pena decirles que sería un precedente muy nocivo que dejemos que eso quede en la impunidad. Tenemos que denunciar que este tipo de voto podría ser el voto por el que la derecha se robe nuevamente el país, la presidencia. Entonces tenemos que ser muy claros, tenemos que denunciar lo que sucedió. Es inverosímil que el diputado de Acción Nacional en la Ciudad de México haya sacado el doble de votación que Claudia Sheinbaum. Entonces estos fraudes, por más minúsculos que sean, no podemos dejarlos pasar inadvertidos. Son minúsculos en el universo, en el tsunami guinda que se dio y que se expresó el 2 de junio y que no logran empañar lo histórico que representa precisamente la llegada de la primer mujer presidenta en nuestro país. Un hecho de dimensiones revolucionarias en un contexto misógino, machista, que está marcado el modelo del viejo régimen. Eso es, no lo va a empañar, pero no por eso vamos a dejar de ser muy, muy insistentes en echar abajo ese fraude que se hizo. Y pues también decían, es que si es, vamos a quitarles la ciudad, pues nada, su tabuada, con todo y el racismo y el clasismo que representó esa fuerza, era el Milei de la derecha mexicana tabuada, y nuestra querida Clara, como una locomotora, pasó por encima de nuestro movimiento. Entonces eso es lo que nos tiene muy contentos, pero no vamos a dejar de estar señalando precisamente el atraco que pretendían hacer, porque además está muy inflado el padrón supuestamente desde Madrid. Ahí está el embajador de nosotros, de la Cuarta Transformación, con Salinas de Gortari, con Calderón.
pues por más que estén en Madrid. Entonces, el voto de los mexicanos en el extranjero no puede ser el voto de los inversionistas y de los estudiantes internacionales que tienen derecho, sí, pero el sistema del voto migrante se pensó en la diáspora que está sosteniendo este país. 40 millones de origen mexicano radican en Estados Unidos, 11 millones nacidos aquí, y esos 11 millones son los que están mandando más de 68,000 millones de dólares en remesas a los pueblos más desfavorecidos de México. El México de la pospandemia no se puede comprender sin las políticas obradoristas, sin los derechos de los apoyos universales, de los beneficios universales y sin las remesas. Eso es. ¿Qué es lo que sigue? Pues concretar el segundo piso, lo que planteó López Obrador. Vamos a hacer de las oficinas consulares, no ya más oficinas de la exquisitez diplomática, sino tienen que ser verdaderas defensorías de nuestros connacionales. Poner el énfasis, por eso tanta relación tiene también la reforma de justicia en nuestro país, porque es el sistema consular más grande del mundo, ha sido inútil para beneficiar a nuestro pueblo. Nos ha dejado en la indefensión. No es que en eso no nos metemos nosotros. Pues, el acceso a la justicia, nuestra Constitución está con nosotros donde quiera que nosotros nos encontremos, así estemos en Moscú, ahí está, porque cuando nosotros abandonamos territorio nacional, no renunciamos a nuestra ciudadanía, no renunciamos a la Constitución, y eso nos lo hizo ver el presidente López Obrador, que fue quien precisamente dejó atrás la mentalidad del viejo régimen, donde nos podrían mantener en la patria, porque si dejamos este país es porque este país no nos interesaba. Eso es lo que decían incluso en el laberinto de la soledad, gente como Octavio Paz, intelectuales del viejo régimen, sostenían estas tesis. Los pochos nos decían, ¿no? No somos aceptados allá, pero somos renegados de acá. Somos los sin identidad, los sin patria, los apátridas. Ese era el desprecio que prodigó el régimen del PRIAN. Entonces es una contradicción que el voto de los mexicanos en el extranjero sea para los ricos y deje excluido a nuestros connacionales, que son los que están viviendo la pesadilla en Norteamérica, porque también se habla nada más del sueño americano, pero ese es excepcional. La pesadilla es llegar y tener que estar hacinados en un sótano, en un basement, porque hay que mandarle la lana a nuestros familiares. Y de la otra migración tampoco se habla, la migración blanca, los norteamericanos que vienen a nuestro país y están gentrificando. ¿Por qué? Porque sus pensiones aquí les permiten lo que allá no podrían hacer, una vida relajada. Entonces, eso es lo que tenemos que debatir. Hay una agenda muy importante y es reforma consular, que nuestros cónsules sean electos por nuestra comunidad, que se ganen la confianza de la gente y el compromiso de defender a nuestro pueblo donde quiera que nos encontremos. Acabar con la explotación. El principal negocio del crimen en este país es el tráfico de personas con propósitos de explotación laboral y sexual en Norteamérica. Eso es lo que se tiene que acabar. La industria de la pornografía no se explica si no abordamos este tema también. Entonces, son temas muy delicados que hay que entrarle al toro por los cuernos, pero lo único que habló en su momento el PRIAN de migración fue Vicente Fox, y fue precisamente para entrarle al negocio del tráfico de personas. Se llevan a nuestros connacionales, los tienen enganchados con los dueños de las granjas en una condición de explotación y precisamente con la venta y el tráfico de las visas de trabajo. Por eso nosotros vamos a estar planteándole a la doctora Claudia que una de las grandes condiciones sea la sindicalización, la representación sindical del trabajo agrícola. No pueden seguir recibiendo beneficios los granjeros si están teniendo en condición de esclavitud a nuestros connacionales. Eso es el neocolonialismo y eso es precisamente en contra de lo que lucha la Cuarta Transformación. Esa es la revolución de las conciencias, la defensa de nuestra patria, la defensa de nuestro territorio y la defensa de la dignidad
de nuestro pueblo. Eso nosotros lo planteamos con la ley para proteger al trabajador internacional, porque nosotros vemos que es el derecho laboral el que ampara a nuestros connacionales donde quiera que nosotros nos encontremos, porque somos un pueblo que sale precisamente a trabajar y no a buscar que se nos mantenga. Nosotros somos los migrantes una excepcional comunidad de atención prioritaria, porque generalmente no nada más somos migrantes y somos indígenas, somos migrantes y con alguna discapacidad, somos migrantes de la diversidad sexual. Siempre la migración no se da en sí misma, siempre es interseccional también. Entonces, ¿pero qué creen? Somos el grupo en opresión que más aporta a nuestra nación. No somos un grupo que estira la mano, sino que siempre está cooperando. Entonces, esa es la cualidad, ese es el potencial, y con el plan, con el triunfo del plan C, yo estoy convencido que siendo conservadores, más de 1 millón de votos obtendremos desde el extranjero. Si hoy con todas las trabas que nos pusieron llegamos a los 200,000, imagínense cuando realmente se deje votar a nuestro pueblo, porque el México, el territorio, más bien el México se podría comprender a partir de la ubicación de nuestro pueblo, y México sigue siendo un pueblo que está en lo que es Norteamérica. Ese es el mapa que nosotros debemos ver, y desde ahí estoy seguro que en 2027 habrá al menos más de 1 millón de votos, permitiéndole votar a nuestro pueblo en la urna como debe ser, o asistiéndolo, porque el voto electrónico significó, incluso el día de la elección, un voto de al menos en promedio 10 minutos, cuando el INE había calculado 3 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos apreciar, y así va a seguir evolucionando hasta que tengamos millones de votos y el reconocimiento de la lista 33 para votar. Es decir, no vamos a conformarnos con la representación que tenemos ahora, que estamos muy contentos de que Morena sea el único grupo, la única fuerza que realmente reivindica a los migrantes. Acción Nacional mete a los veteranos del servicio exterior como migrantes, y vayan ustedes a saber si no trae a Ricardo Anaya como migrante porque vive en Atlanta. Entonces, ese es el fraude de la derecha y la conquista de posiciones en nuestro país. Una lista 33 para los mexicanos de afuera, para el México de afuera, y yo estoy dando una batalla similar en la ciudad porque no se me reconoce como un diputado de mayoría, y soy un diputado de mayoría, que vamos a decir nosotros somos el distrito 34, porque nuestro electorado es todo el México, toda la Ciudad de México que está afuera. Entonces estamos litigando esa polémica. Hubo una exclusión del migrante en la repartición de la representación proporcional en la ciudad de manera indebida. Entonces también ahí vamos a hacer valer esa posición, lo advertimos. El diputado migrante de la Ciudad de México es un diputado de mayoría y no tendría por qué estar excluido de la representación proporcional en la ciudad. Esperemos conquistar un nuevo precedente. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Alejandro. Pues como ven, el tema migrante igual continúa, hay mucho que hacer hacia el exterior, también hacia el interior de Morena, es muy importante. Aquí no estamos básicamente en este foro, la idea es dar una breve introducción del complejo y amplio tema de la migración. Los invitamos en la 4TV, van a estar presentando las entrevistas que cada uno de ellos ya se les realizó, en donde hablaron quiénes son, los proyectos que traen, y a futuro haremos conversatorios para hablar específicamente de cada uno de estos temas. Continuaremos haciendo los foros, pero es de lo complejo, y lo complejo no nada más termina en México,
También van a preguntar cómo se haría la situación allá, se va a empezar de cero o no. Hay muchas organizaciones que están ayudando a los migrantes de diferentes países, en el caso también de México, pues tienen ahí hay bastantes organizaciones que ya están ayudando, que el día de hoy hacen un gran esfuerzo, pero que es minúsculo con la verdadera necesidad. Y que tenemos que prepararnos porque el día de mañana, conforme avance la cuarta transformación, conforme avance la concientización, los migrantes van a voltear a buscar estas organizaciones y se van a ver sobrepasadas por esta ayuda que van a estar necesitando. El día de hoy a lo mejor tienen hasta tiempo libre, es tanta la necesidad del migrante que van a hacer falta. Y para ello pues tenemos aquí a Javier Calzada, el cual se dedica a dar ese tipo de ayuda a los migrantes en Estados Unidos, uno de tantos, una actividad bastante valiosa que muy poco se reconoce. Si gustas hablarnos un poco de eso. Pues buenas tardes, mi nombre es Javier Calzada, yo radico en Denver, Colorado, estoy aquí por unos días visitando a la familia y gracias por la invitación. Aquí también doy fe de que el diputado Alejandro Robles, todo lo que ha trabajado durante todo este tiempo, he estado yo del lado de trabajando, y así como Damaris y nuestra senadora Karina, que han realizado mucho trabajo por nosotros los migrantes, porque soy migrante de más de 20 años viviendo allá en Estados Unidos, desde los 13 años, 14 años viviendo allá, entonces vengo aquí nada más por algunos días. Realmente allá en Denver, Colorado, mi trabajo es trabajar con la comunidad en la área legal que viene siendo inmigración. Inmigración ahorita en Denver, Colorado es algo es el centro del país, que es algo que la gente tiene temor a las deportaciones, más que nada ahí en Denver, Colorado. Estamos día a día enfrentando personas con problemas básicos, legales, y esos ya son para enfrentar deportaciones. Entonces nuestro tema es ayudarlos a nivel nacional, pero más que nada mi trabajo está en Denver, pero trabajamos a nivel nacional ayudando a las comunidades de cualquier parte del mundo, en migrantes, no nada más en México, pero últimamente tenemos muchos de nuestros mexicanos que están sufriendo esos problemas. Y realmente digo mexicanos porque México realmente no tiene en sí como Cuba, como Colombia y así otros países no tienen asistencia económica, no tienen ayuda, no tienen algún beneficio como viene siendo de refugiados. Toda la gente se va de aquí como refugiados. Veamos a Guerrero, se van todos refugiados pidiendo asilo político y realmente es una mentira. Realmente allá no tenemos lo que se llama el asilo político. El asilo político te lo dan, te ponen a trabajar y te esclavizan y al último te regresan. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ese soporte de los gobiernos y ahora, hoy en día, con nuestra presidenta, eso esperamos, que se nos apoye, y he trabajado yo directamente con el equipo de Morena para pedir ese apoyo para nuestra gente, para los migrantes, que lo necesitamos. Con el presidente López Obrador han estado reconociendo, pero esos 6 años no es suficiente y seguiremos adelante. Ahora con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, creemos que vamos por el cambio, que siga el cambio. Tenemos a una senadora migrante, la primera senadora migrante, que será la voz de todos nosotros en el exterior, y también nuestros diputados que sigan trabajando. El diputado Alejandro Robles realmente ha trabajado por nosotros los migrantes. Los diputados que se está peleando la diputación, realmente yo les puedo decir, no los conocemos, no han ido a trabajar por nosotros. Ahora el tema de los migrantes que estamos enfrentando, como le decía la senadora, la diputada Damaris, el problema es que viene el presidente que tenemos actualmente no nos está ofreciendo, no nos está dando nada. Las dos reformas que se quieren pasar no son nada para nosotros. Hay que estudiarlas, hay que unirnos. Yo lo que llamo es la unidad de nosotros los migrantes nos va a ayudar a seguir más, a seguir pidiendo ayuda como lo que necesitamos, la ayuda de los migrantes, que somos un equipo. Ahora, nuestra diputada, senadora Karina, es un gran apoyo y eso se lo agradecemos al gobierno actual, al gobierno de Morena, que estamos creyendo en ellos y nos están respondiendo desde el inicio, y es la respuesta a nuestras peticiones.
Y el diputado lo mismo, nos están queriendo poner un diputado migrante que realmente no conocemos. Nosotros los migrantes lo que necesitamos es la ayuda. Hemos ayudado mucho con millones y miles de remesas aquí a México y es lo que necesitamos es el apoyo de aquí hacia allá. ¿Para qué? Para poder seguir y no estar como indocumentados como siempre lo hemos estado. No somos reconocidos, somos unos extraterrestres nosotros. ¿Y saben qué es la palabra que dijo Damaris? Somos extraterrestres. Unos ya están reconocidos, unos no son reconocidos. Pero es lo que dicen las tarjetas de las green cars, Alien Racer, Alien Car. Dice extraterrestres. ¿Y saben qué? Qué triste. Y otra de las cosas también que el diputado Alejandro Robles también ha estado trabajando con la ley de retorno. La ley de retorno es uno de los puntos que nosotros como migrantes llegamos aquí. No se nos reconoce porque no tenemos identificación más que la del consulado mexicano allá. Y saben que ese es uno de los problemas que vimos y con el apoyo del diputado Alejandro es lo que se ha estado peleando. Y no nada más eso, nuestras gentes, tengo mis padres que son mayores de edad, que viajan allá, quieren vivir allá, pero saben que otra de las leyes que también el diputado Alejandro Robles ha sacado junto con los diputados para que puedan recibir la pensión del adulto mayor, que lo tocó el presidente, cosas así que la gente viene a nosotros, a mí, a nuestro equipo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estas son las formas que les ayudamos, aparte de lo legal. Lo legal es súper importante porque mucha de nuestra gente no tiene el conocimiento. Tenemos los consulados, pero los consulados son consulados que vienen del PRIAN. No tenemos todo. Esperemos que también las leyes, los consulados cambien. Es otra de las propuestas que se está proponiendo por los diputados, que los consulados cambien más hacia nuestro favor de los migrantes, porque realmente no tenemos ni ese punto de poder decir, tenemos a un cónsul que nos esté ayudando, nos esté apoyando, pero realmente no. Y nos dimos cuenta ahora en las elecciones. ¿Por qué? Porque no estuvo el apoyo. Y yo lo digo porque eso es lo que pasó. Muchos de los consulados realmente no pudieron, en Denver, Colorado no tuvimos casilla. Y a pesar de que no tuvimos casilla, se hizo un simulacro donde Denver, Colorado se mostró que mucha de la gente quería votar. Fue en una de las sondeos que tuvimos que ahí se mostraron más de 500 votos en un fin de semana y es muy difícil que la gente vote en Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Ahí se consiguió la mayoría de votos, que todos los que participaron en diferentes estados. Denver, Colorado, si usted lo sabe, que como periodista sacó y como profesor. Okay. Entonces, y mi tema es que sigamos apoyando a nuestros migrantes, a mí que represento a los migrantes, a nosotros que somos los migrantes. El apoyo desde aquí es importante para que sigan mandando esas remesas. Imagínense un día sin remesas. Si dijeron que México y dicen que Estados Unidos, los migrantes, digamos, sacó el tiempo de la pandemia, sacó arriba a México, imagínense, y sin apoyo, yo creo que no volvemos a salir de donde estemos. Porque realmente sí, la gente allá, los migrantes, lo que dijo Alejandro, viven en un sótano, viven de 5 en equipos, no comen todo el día, y les digo, yo no soy migrante, pero nada más he comido desde la mañana de otras reuniones. Y así estamos acostumbrados, comemos una vez al día y tomamos agua y luego por eso estamos gordos porque no comemos y nos tenemos nuestro sistema descompuesto. Pero ¿saben por qué? Porque no comemos como aquí ustedes tan rico que comen. Aquí comen sabroso, una tortilla y unos frijoles, lo delicioso que se come aquí. Allá no es así. Y ojalá y puedan entender ese punto, que esa es la realidad. Están aquí en casa, esta es nuestra casa, ya no sabemos si esta es nuestra casa o la de allá por tanto tiempo que estamos nosotros. Entonces, es lo que exigimos realmente, el apoyo a nuestros migrantes desde aquí, échenos la mano y de allá nosotros seguiremos mandando lo que necesitan aquí para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias. Pues así es. Como datos, a veces entre los migrantes dejamos de decir cosas porque pues como si ya nos las sabemos nosotros, creemos que todos lo saben. Un mexicano que pide asilo en Estados Unidos tiene la posibilidad de ganar 4%, no más. Yo pedí asilo en el 2016 porque pues estaba peligroso venir para acá. Mi abogada, le mando un saludo, Esther Valdés, allá en San Diego.
me dijo, tienes el 3%, ya subió al 4%, vas a perder. Dice, pero va a ser fenomenal que tú puedas explicar la historia. ¿Por qué pides asilo? ¿Por qué tienes miedo de regresar a México si tanto lo quieres? Hice un análisis, ahí pueden entrar a mi página diegotorres72.com, bajar mi libro. Hice un análisis cuando estuve en el centro de detención platicando con gente de todo el mundo. Me platicaban los problemas que había en sus comunidades, por qué salían huyendo y pedían asilo en Estados Unidos y que iba a ser muy fácil que se los dieran, por de dónde venían, pero no el mexicano. Y yo empecé y en el libro digo, el compañero de Pakistán viene porque hay guerra allá, en mi país hay guerra. El compañero de El Salvador viene porque hay pobreza, en mi país hay pobreza. Todas las situaciones por las que a otras personas de otros países les daban asilo, el mexicano en ese entonces, 30 de los 32 estados estaban como alerta, no vayan para allá. Y aún así el gobierno norteamericano decía a los mexicanos no se les da asilo. Afortunadamente para este país ganó López Obrador, desafortunadamente para mí porque con eso se cayó mi caso. Me dijeron, usted apoya a López Obrador, regrese a su país, ya está quien ganó. Y pues enfrentar la migración de retorno. El día de hoy se me dice que no soy migrante, cuando pues mi familia está allá, 20 años viviendo por allá, venir ya con una edad más avanzada de la que aquí se considera. Aquí hay puro viejo, creo, ¿no? La mayoría. Después de 35 años ya uno es viejo en México, ya no sirve. Desde los 30 ya dejas de ser joven, ya no sirves. Cosa que yo, lo poco que estudié fue en Estados Unidos, porque inclusive regreso el día de hoy y así como le tomó a Karina 12 años, yo puedo llegar a estudiar y no hay ningún problema, hay facilidades. No todo es malo allá, pero sí es bueno que lo sepan. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el diputado Robles no haya ganado la Diputación Local de Ciudad de México. Es decir, pues no hay problemas allá, no hay chilangos allá. Si ustedes ven el debate, el primero, sobre todo, los tres, pero ven el debate, el diputado del PAN básicamente dirían, pues es igual que la compañera Karina. Le decía, mi papá me llevó, pero nunca habló de miedo, de problemas, de nada. Es migrante, sí, pero no representa la gran necesidad que representa la compañera Karina. Esos problemas que tienen no miles, millones de mexicanos y que tenemos todavía el día de hoy. Entonces, el decir México, la Ciudad de México es el cuarto, quinto lugar en recepción de remesas. Entonces, no es cosa de lo que sea. Las remesas en México no producen riqueza, no crece el Producto Interno Bruto. Se va. Y por eso estamos mal. Entonces, la idea de esto es precisamente el hablar, esto es migración, este es el problema, es complejo. Una de las cosas con las que se defiende Andrés Manuel López Obrador cada que alguien lo ataca, dice, te apuesto que en tu casa alguien recibe beneficios, así que cállese. Yo les apuesto que los que están aquí, la mayoría tiene un familiar, un amigo migrante. El problema de la migración nos afecta a todos. Y mientras no cambiemos esto, vamos a seguir con el yugo de Estados Unidos. Entonces, hablar de migración es hablar eso, hablar de la revolución de las conciencias. Tenemos que cambiar la forma. Y voy a cambiar un poquito el formato porque ya nos alargamos por las entrevistas y todo. Y en Morena, y creo que yo también pienso eso, es poder obedienciar. El pueblo tiene que tener la voz. Y son parte del pueblo. Así que vamos a abrir una ronda de preguntas. Quien quiera hacer pregunta, alguna exposición, los escuchamos a ustedes y después una ronda final de cada uno, contestando las preguntas o dando su cierre si les parece. Si no, pues de nada sirve, ¿no? Un foro donde nada más venimos y hablamos y no escuchamos, no creo que sirva de mucho. Así que voy a iniciar con yo reconozco a mi compañero Rafa, y ya de ahí el que me levante su mano le pasamos el micrófono. Aquel micrófono, por favor. Lo que pregunta o lo que gustes. Bueno, el formato era como más o menos de 1 minuto, sí, pero más que hacer preguntas, muchas veces hay un gran interés de la gente de que los escuche, porque es la forma en que verdaderamente pueden entender la problemática, ¿sí? Dentro de las intervenciones me surgieron algunas cosas tan importantes. Decía el compañero Diego, voy a comenzar porque de este tema pues me interesa porque estoy trabajando ahí en cámara, ¿no? Entonces decía, uno de los problemas que se tiene como diputado migrante, ¿sí?, es que los demás entiendan la problemática de los migrantes cuando no son migrantes. Y ahí vienen los problemas. Y comienza desde el grupo parlamentario. No son para los 500, son para los que pertenecen al grupo parlamentario, porque no entienden
qué significa el ser migrantes, ¿sí? O migrantes que van a otro país, porque muchos pueden incluso ser migrantes en su propio país, haber emigrado de un estado hacia otro estado. Bueno, entonces esta es una de las problemáticas y que va muy encaminado con esa revolución de las conciencias que marca el compañero. Ojalá que nos pudieses explicar un poquito más esto, ¿no? Porque desde ahí comienza en tratar de convencer a esos diputados de esa problemática y de esa agenda migrante. Dice nuestra compañera Karina, ¿sí? Nos une ahí la cuestión como oaxaqueños, porque yo también soy de familia oaxaqueña, y cuando hablan de Oaxaca, como que ahí sí ya entramos, ¿no? Y nos ponemos. Pero más que nada el interés aquí va como senadora y al Senado le corresponde la cuestión de los consulados. A quienes ponen, a quienes quitan o a quienes cambian. Entonces sí es un punto muy importante el poder escuchar, el que se vean toda una serie de leyes que transformen a esos consulados, porque en la forma en que están ahorita, pues muy difícilmente, porque la gran mayoría de cónsules vienen del viejo sistema que nos oprimía y que no le interesa la migración, ¿sí? Se habla sobre la cuestión de lo que ha hecho nuestro presidente, nos ha visibilizado, pero nosotros queremos ir más allá. No es una cuestión de remesas, porque, que me disculpe el compañero Calzada, pero no vamos a hacer nosotros un día sin remesas, porque a los que estaríamos afectando es a nuestras familias, y eso no lo vamos a hacer. Entonces, lo que queremos los migrantes es cómo poder invertir para que el día que nos toque en forma voluntaria o en forma involuntaria regresar, cómo vamos a poder tener toda una serie de respaldos. Y de ahí se entra toda la problemática del seguro social, del ISSSTE, de las casas, en fin. Entonces sí es importante también poder que ustedes que están aquí puedan tocar estos aspectos, ¿sí? Y la compañera Damaris. Qué importancia verdaderamente, porque le ha tocado el problema de nuestros trabajadores agrícolas, ¿sí? Se estaba hablando la cuestión, cómo en verdad que es lamentable que incluso los mismos mexicanos buscan la forma de cómo fregar a estos trabajadores agrícolas, ¿sí? Entonces, va a venir nuevamente en el 25, viene lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahí es muy importante señalar nuestro diputado, ojalá que ahí es lo que estaba hablando de que pueda ser diputado para la Ciudad de México, porque todavía está la cuestión sindical. Hay que hablar con los sindicatos en Estados Unidos porque son aliados que nos van a permitir que esto no esté sucediendo con los trabajadores agrícolas. ¿Por qué? Porque es una forma de esclavitud, como concretamente lo estaban señalando. Entonces, por favor, también ojalá que pudiesen extender un poquito, porque el compañero Robles tiene mucha experiencia con esto, con los trabajadores allá en Canadá, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en esto? ¿Sí? Y hay cantidades enormes de preguntas y que me gustaría también que se ampliara esta situación, pero lo dejo acá porque no vamos a tener tiempo. Sí, y importante escuchar a todos. Gracias, compañero. Sí. Gracias, Rafael. Sí, la idea es hacer más foros y sobre todo foros ciudadanos. Ajá, entonces eso sí me comprometo. El que quiera participar, levantar mano y pasar hacia acá adelante, igual para que salga y sea conocido, porque uno de los grandes problemas también que tenemos los migrantes allá, trabajamos y nadie nos conoce. Y para información, hay más de 100 comités de Morena, de protagonistas del cambio verdadero en Estados Unidos. Hay alrededor de 1,800 personas que participaron en las asambleas, otros 1,800 que están registrados en Morena como protagonistas del cambio verdadero, los cuales están trabajando intensamente y a veces nadie los identifica, ¿no? Vamos a empezar aquí con la compañera y después acá. Gracias, muy buenas tardes a todos. Y pues muy importante los puntos y experiencias que nos comparten. El día de hoy, Karina, tuviste una entrevista en San Francisco, California, una de las principales zonas donde existe mucha gente mexicana que trabaja duro en cuestiones de servicios de restaurantes. Tuve la oportunidad de vivir en San Francisco 2 años y me di cuenta
qué tan importante y valorado es el trabajo de los mexicanos en las cocinas y en el servicio de restaurantes. Yo creo que es bien importante hablar de ellos porque al igual que las personas agrícolas tienen pues una gran carga de trabajo, a veces trabajo exhaustivo y conocen poco de los derechos. Estas preguntas van dirigidas para los tres. Damaris, la primera, Karina, pregunta sería, ¿qué es lo que le recomendarías al sector restaurantero en San Francisco, California, después de la experiencia de tu entrevista de hoy? Damaris, tienes detrás una gran experiencia, yo creo que como pocas personas en el mundo. Trabajar contigo es un honor. Y hablando del humanismo mexicano, ahora que estuviste por las zonas que visitaste, ¿qué recomendarías como mexicanos para no generar esa discriminación que dicen no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti? Hablamos de mucha gente que queremos que la traten bien en otras partes del mundo, pero estamos viviendo el paso de migrantes de otros países de Sudamérica y estamos algunos mexicanos cayendo en el error de la discriminación. ¿Qué consejo darías por tu experiencia? Y Alejandro Robles, también preguntarte ¿de qué manera crees tú que se puede solicitar a la comunidad que se encuentra en Norteamérica que diera un poco más de tolerancia, porque de repente se muestran muy exigentes, muy inconformes y pues a veces hay que informarse, ¿verdad? Todavía no están en funciones y tienen mucho trabajo y mucho reclamo porque la gente tiene detrás esas experiencias de no nos han visibilizado, somos solo remesas y hay inconformidad, pero ¿qué mensaje les darías para este momento de unidad que se requiere? Son mis tres preguntas. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Me pasas? A ver. Sí, gracias por darme la palabra. Lo único que quiero decir es gracias, señor diputado Alejandro, porque ser agradecida es ser bien nacida. Y el único que realmente ha visto por la gente, por los migrantes que estamos en retorno, es el licenciado Alejandro, con temas muy sensibles de terrenos, de casas, de situaciones que los migrantes tenemos aquí en México y que o unos malos parientes o gente rapaz se quedan con los terrenos, con las casas, con las herencias de los migrantes porque aprovechan que están fuera. Entonces, el único que nos ha cobijado a mexicanos en retorno ha sido el señor diputado y es lo único que quiero decir. Muchas gracias. Si pasas hacia adelante, por acá. Sí. Ok, sí. Los que quieran participar, si pueden pasar a cualquiera de los extremos aquí para que salgan a cuadro. Buenas noches, maestro Mario Martínez Reyes, amigo servidor. Esta pregunta es para todo el panel. Primero agradecerles también el tiempo, el conocimiento. Bien decía Diego que es un tema legislativo muy arduo, muy pesado, ¿no? Convencer a 500 diputados, 128 senadores. Aquí tenemos la mayoría. Es de verdad difícil pensar en una agenda migrante común. Finalmente tenemos la mayoría. De repente hablamos mucho, tal vez no de procedimientos, sino de voluntad política. Creo yo que es el momento, tenemos ahorita el momento, como mayoría calificada, para llevar a cabo esta agenda migratoria. La pregunta es, ¿existen las posibilidades? Yo creo que sí, pero aquí están los expertos para que nos digan, ¿no? La diputada, la senadora, el diputado Alejandro, ¿no? Creo que hay una buena disponibilidad. No es el único foro, hay que decirlo, ha habido muchísimos foros en temas de precandidaturas y ahora candidaturas electas. Entonces hay mucho trabajo, hay mucha actitud también, hay que decirlo, y mucha disponibilidad de ustedes. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a los compañeros migrantes, a Damaris, a la compañera senadora,
Creo que Morena ha hecho un esfuerzo titánico por incorporar a muchos compañeros y compañeras migrantes en este proceso de elección. Y eso visibiliza un problema que va más allá de la migración, es un tema de la esclavitud moderna, que bueno, le pusimos ahora migración, porque obviamente pues se vive como esclavo en Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos, y quien ha venido planteando una serie de cambios, no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel global, que es el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene ese atino a señalar constantemente el problema migratorio en Estados Unidos, ¿no? Que para el pueblo de Estados Unidos es una contradicción porque sus raíces de construcción como sociedad, pues son todos los migrantes que vienen de las Europas y de otros países, ¿no? Incluso con el general Lázaro Cárdenas, pues se impulsan programas migratorios, ¿no? O sea, se hacen grandes programas por estar llevando población a Estados Unidos. Pero yo aquí, más que las labores que tenemos que hacer en México, creo que Andrés Manuel dejó algo muy sencillo y práctico. Si todos los mexicanos buscamos la manera de organizarnos en Estados Unidos y votar en las próximas elecciones de noviembre, sí podemos cambiar nuestra situación migratoria. Y Andrés Manuel lo puso muy sencillo. El candidato que acepte la propuesta de Andrés Manuel para la legalización, no nada más le resuelve a los mexicanos, nos resuelve a los colombianos, a los guatemaltecos, a los que están en DACA, a los que se fueron y no pueden venir, a los que tienen y dudas por sus remesas, pero no nada más en México, en todo el mundo. Somos el único país que no nos hemos dado cuenta de la potencia que tenemos. Nada más recuerden que hubo una elección que los cubanos cambiaron en Florida, así de sencillo. Nosotros estamos en California, es uno de los lugares que más distritos electorales tiene en Estados Unidos para decidir al presidente. Y estamos o no en todos los lugares de California. Estamos en todititos. El estado de Texas, el otro gran elector, estamos o no en todo el estado de Texas. En Chicago, yo viví en Chicago 8 años, hay muchísima gente y ahí tenemos una cantidad fuerte de electores. Y en Nueva York tenemos otra gran cantidad de electores. Si la experiencia de Morena fue casa por casa, buscar a cada una de las personas y explicarles cuál era el proyecto de la Cuarta Transformación y sumarlos a estos proyectos, porque Morena le abrió la puerta a muchas expresiones políticas, religiosas y hasta de ver la forma de amar. Lo podemos hacer en Estados Unidos, compañeros. Y entonces sí, cambiaría la situación del triste debate que tuvimos hace unos días de los candidatos a la presidencia, porque en vez de estar discutiendo cosas triviales, tendrían que estar discutiendo los candidatos a la presidencia de Estados Unidos nuestra agenda, porque de los 40 millones de mexicanos, no son datos que yo me estoy inventando, ahí hay una página que ha hecho una investigación del gobierno de México respecto a los que pueden votar en Estados Unidos, pueden votar entre 10 y 11 millones de mexicanos, digo 11 votitos, no sé a quién le caerían mal, ¿no? En una elección. Si hay elecciones aquí en México que las perdimos por 200 votos, ¿no? O una cantidad de votos de colombianos, de los rusos, de los europeos, de los africanos. Eso es lo que tenemos de potencia, compañeros. Y atinadamente el dirigente Andrés Manuel López Obrador ya lo puso en la mesa. Y es lo que hay que salir a trabajar. Sí tenemos muchas tareas en el tema legislativo, rezagos. No tienen idea los años de neoliberalismo que hay en la administración pública mexicana y se ve reflejado en los consulados. Pero ya para eso tenemos compañeros diputados y aquí tenemos una tarea. Pero la tarea que nos puso Andrés Manuel en Estados Unidos es buscar al candidato que él, el youtuber número 1 del mundo, le va a regalar una semana en la mañanera y lo que dice nuestro presidente lo sostiene.
Él nos dijo que iba a cambiar este país y lo cambió. Y él nos dijo que por primera vez, por el bien de todos, primero los pobres. Y que todos los días iba a estar en una mañanera. Y que todos los días iba a ir a todas las comunidades. ¿Creen que no va a sostener ese acuerdo? De que el candidato de Estados Unidos que acepte la reforma migratoria que plantea Andrés Manuel, que es darle papeles a todos, que se venga a la mañanera, una semana y que nos les explique cómo hacer su reforma, cómo vamos a pagar impuestos en Estados Unidos, porque eso le interesa al gobierno de Estados Unidos, el pago de impuestos, quién se queda, quién se va, cuántos vamos a universidades, cuánto aportamos culturalmente al mundo anglosajón. Eso es lo que está de fondo, compañeros, y eso es lo que debemos de empezar a discutir y a debatir. ¿Quién va a ser nuestro candidato a la presidencia en Estados Unidos? Porque aquí hablamos de que somos muchísimos mexicanos, pero estamos muy desorganizados todavía, muy, muy desorganizados. Yo no he visto quién haya levantado la mano en decir, yo me voy casa por casa a promover el proyecto de Andrés Manuel para el próximo candidato. El que levante la mano y diga, yo como presidente firmo este decreto presidencial y regularizo a los migrantes, vámonos todos atrás de él, todos, y no nada más los migrantes mexicanos, son muchísimos migrantes. Creo que es la tarea que tenemos, es la reflexión que nos tenemos que llevar, no es una respuesta sencilla, tampoco estoy diciendo, uy, ahorita en 10 minutos los compañeros del panel, no es una tarea sencilla, compañeros, es un tema de que hay que estarlo discutiendo entre todas y todos, pero ahí está la propuesta, está en la mesa, la puso Andrés Manuel, y yo creo que Andrés Manuel sí cumple, si no gente como yo no estaría ahorita en Morena, apoyando este movimiento, porque mucha gente en el 2018 era la última vez que le apostábamos a la vía electoral, esto ya estaba muy mal, compañeros, esto ya no pintaba para otro lado, nos jugábamos el todo por el todo, ¿no? Entonces, vámonos por ese camino, ¿qué podemos perder? Seguimos hacinados, seguimos sin papeles, aquí para que salgan las reformas acaban de plantear un tema complejo y necesario en nuestro Congreso, apostémosle a un candidato en Estados Unidos, el que diga, yo los legalizo. ¿Saben cuánto dinero se movería el primer año en México y Estados Unidos, nada más de los migrantes que vendrían a visitarnos, pero de los migrantes que pagarían impuestos en Estados Unidos? Multiplíquenlo, 11 millones de mexicanos, nada más hagan un cálculo de cuánto pagaron el año pasado, yo quiero ver que al presidente de Estados Unidos no le gustan los impuestos, ¿no? Así de sencillo. Yo la dejaré ahí. Muchas gracias. Tenemos una participación más por allá. Adelante. Hola, buenas noches. Yo quería plantearles que se lleven a la cabeza o a su trabajo o en su labor diaria algo integral. El migrante no nada más es el que va a Estados Unidos. Yo por experiencia propia, mi padre vino de migrante de Hidalgo a la Ciudad de México a los 18 años, murió hace un año y en ese proceso se dedicó a hacer pasteles. Y hoy en día de donde él es, no hay familia que no tenga una familia pastelera. O sea, es San Sebastián Tenochtitlán, Hidalgo, hay puro pastelero ahí. Y se está regado por todo el país y por parte de Estados Unidos también. A lo que voy es esto, ya es tercera generación. O sea, los chicos que ahorita están trabajando son negocios familiares, pequeños negocios familiares, regados en todo el país, que ha hecho una industria muy fuerte a nivel general, ¿no? Pequeña. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con mi papá o nosotros que estábamos antes, con gobiernos priistas corruptos? Que no había una forma de que cuando creces, hacen dinero, mucho dinero, sí, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, trabajando, llegas a tu casa, pero no prevés el futuro, que un día vas a ser viejo, no tienes la misma fuerza y nunca capitalizaste ese dinero
en un proyecto de un negocio diferente, ¿no? Que a lo mejor se ve en Estados Unidos. Entonces, ¿quién capacita a esa gente? Yo pregunto, ¿veo morir a mi familia? ¿Veo morir tíos? ¿O que negocios van quebrando y van quedando los chicos? Muchos chicos ya no le siguen, otros siguen, pero habrá quien sí le eche ganas, habrá quien no le eche ganas, pero finalmente es como el ambulante, ¿no? Que el día que se enferma no trabaja, ¿sí? Entonces, hay una forma que debemos de organizar a esa gente, porque mucha gente puede venir de Estados Unidos y piensa, yo veo muchos negocios ahorita de chicos que son emprendedores, pero no funciona, porque no tienen seguro social, no puedes pagar un seguro social, porque tu negocio apenas se emprende y vas trabajando día a día apenas para ti, pero no para hacer una industria grande, un negocio fuerte. No tienes el capital necesario para hacerlo, ¿sí? Entonces muchos negocios quiebran, hay mucho ímpetu, muchas ganas de esos jóvenes por ver un negocio, lo que sea, pero la renta los absorben mucho más si pagas seguro social, entonces los salarios son malos. Los que tú estás pagándole a un chico de 17 años, no sé, 1,000 pesos, 500 pesos por medio tiempo, no sé. Entonces, ¿cómo hacemos que esa gente fuerte que tiene ganas de trabajar en México, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en cualquier parte, que es migrante, que por necesidad sale, ¿cómo le hacemos para que absorberlos y apoyarlos y puedan tener un negocio próspero? ¿Sí? Yo entiendo ahorita, por decirlo, de jóvenes construyendo el futuro, pero mucha gente no lo sabe. Yo se lo propuse a mi papá, pero pues no lo sabe, ya no tiene el tiempo, ya no cree en el gobierno. Soy militante de Morena, fundador, y ese ha sido mi causa, ¿no? Tratar de ver que los jóvenes, la educación. Soy promotor de lectura del Fondo de Cultura Económica, junto con ella, y me preocupa mucho eso, ¿no? Que los jóvenes no se preparan, o que no hay alguien que les diga cómo hacerle. ¿Por qué? Porque no hay una instancia gubernamental donde te orienten. Yo le puedo decir, hazle así, puedo hacer un pastel y puedo hacerlo y crear otro pastel. Si usted tiene ganas de un pastel que nunca lo ha visto, yo lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes que apenas empiezan? ¿Cómo se les capacita para un negocio, las redes sociales, cobrar por medio de tarjetas o transferencias? Mucha gente no lo sabe, mucha gente adulta le tiene miedo a eso, ¿sí? Entonces yo siento que antes había un gobierno malo, ahorita hay un gobierno que está promoviendo esto, pero falta eso, falta estructurar en una forma integral ese tipo de cuestión, ¿no? Porque la economía se pierde, es lo que me están diciendo. Traen dinero, pero no se capitaliza. ¿Por qué? Porque se lo gastan. Y quien quiere hacer un negocio, truena. Una persona que viene de Estados Unidos pone un negocio, ve muchas dificultades, piensa que va a ganar y no lo gana. ¿Por qué? Porque no puedes otorgar un sueldo. Y fíjese, he visto que un trabajador, una empresa que le va bien, que empezó de abajo y ya gana muy bien, no paga seguro. Prefiere pagarle el seguro, el dinero, la mordida al que viene para que no le cobren seguro, teniendo 30 trabajadores o menos. O pagarles una cantidad, pero mantenerlos con salario mínimo, ¿sí? Entonces todo eso a mí no me gusta, ¿no? Pero lo veo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen ustedes que están ahí poder hacerlo? ¿Sí? Articular de esa manera. Muchas gracias. Pues con esto cerramos la ronda de participaciones del público y antes ya para hacer la ronda final, nada más para los que no, aquí tengo una más,
Lo del pago de impuestos, después de la reforma de 1986, de la gran amnistía que hay en Estados Unidos, la mayoría de los indocumentados pagan impuestos. Es una de las cosas que más se le echa al migrante allá. Tú no pagas impuestos, porque se presentan identificación apócrifa para poder tener que los contraten, y hay retención de impuestos. Los migrantes, inclusive los indocumentados, pagan impuestos, pagan rentas que son altas, lo que más le echan allá, que es el property tax, que es el impuesto por la propiedad. Al estar rentando ellos ya de una manera bien, están pagando impuestos. O sea, no, ese es importante informar para los que estamos aquí, pero para el migrante, que sepa que sí paga impuestos. Este discurso de vales menos porque no pagas, no, el migrante paga y paga bastante. Se me hace bastante interesante el informar exactamente eso, porque es uno de los mensajes de odio más grandes que hay allá, el querer discriminar, porque nos cuesta mucho. El migrante aporta bastante y pide muy poco. Va a clínicas donde él paga su medicina, paga su consulta, y los que se ven beneficiados de esto son los ciudadanos norteamericanos. La retención del seguro social después de 1996 se deja de decir cuánto dinero hay de retención de seguro social, porque nadie lo reclama. Todo ese dinero nadie sabe cuánto es, pero cuando se da ese informe se cree que la mayoría de ese dinero es de indocumentados que no están reclamando. Aquí le están haciendo de emoción ahorita con lo de López Obrador de agarrar el fondo de los Afores, que no es nada en comparación con tantos años de trabajadores indocumentados. Es bien importante eso. Tenemos una participación más. Hola, buenas noches. Nuevamente me presento, Cuauhtémoc Sanabria órdenes. Soy jefe tradicional indígena de San Mateo Atenco y también represento a varias organizaciones indígenas a nivel nacional. También colaboramos con la Iglesia Nativa Americana de Isla Tortuga, que preside nuestro hermano David Gaskin. Nacti, él es de la tribu Anishinaabe, está entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Con él estamos llevando un trabajo de difusión de los saberes ancestrales. Ahorita comentaba el señor Alberto, y algo que yo le pediría aquí al abogado perdón, ¿su nombre? Javier, que tomáramos en cuenta varios criterios. La educación implementada en toda América fue creada a través del cacicazgo que existía en Estados Unidos, a través de Rockefeller y sus secuaces de ese tiempo. Actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos crean la farmacéutica, desde donde ellos dicen que porque vieron que con el petróleo se podían crear medicamentos, entonces empezaron a utilizar todo esto como medio de enriquecimiento personal de la élite. Ellos prohíben en ese tiempo el uso de las medicinas tradicionales o medicinas ancestrales en Estados Unidos, y aquí en México replican el mismo proyecto e implementan la eliminación de los saberes ancestrales. Hay un doctor, tiene varios doctorados, que es nuestro abuelo querido, que fue secretario del Vaticano durante muchos años, Romero Vargas Iturbe, que él sustrajo de los archivos del Vaticano un escrito que se llama Los gobiernos socialistas de Anáhuac. Los pueblos indígenas no somos capitalistas ni demócratas, somos socialistas, porque todos ustedes, todos los que estamos aquí, incluso Damaris, en todo lo que nos hablan, yo he visto la forma de hablar y tenemos una equivalencia a nivel social donde todos nos vemos por igual. Y la élite ha implementado lo que decían en Europa, ¿no? Hay diferentes clases políticas y sociales. Igual aquí la derecha, cuando estaba al frente del gobierno, pues mantenía esas clases, ¿no? De hecho, ellos decían nada más que debería haber dos clases sociales, los millonarios y los esclavos. Entonces todavía quieren mantenernos sobre ese nivel de conciencia. Los gobiernos socialistas de Anáhuac, que es un libro que les puedo compartir hasta digitalmente, ahí viene cómo se estructuran los calpultin, los barrios, los pueblos, cómo es una organización social.
el representante del Tlatoani quiere decir el portador de palabra, porque él porta la palabra de toda la gente que lo eligió. Entonces los acuerdos se hacen en comunidad. Esta práctica se lleva a través de las asambleas todavía y sería importante que esto lo lleváramos en un foro virtual donde nosotros pudiéramos explicar a los jóvenes cómo poder desarrollar sus proyectos, cómo poder guardar o invertir su dinero. En lo que decían, no hay seguro social, claro que hay muchas ventajas. Respecto al tema de salud, el viernes pasado llevamos el foro de la medicina tradicional del Estado de México en el recinto del Poder Judicial del Estado de México. Entonces esto también es otro tema muy importante porque los migrantes o todos cuando migramos a algún lado, vamos de visita a otro país, a veces ciertos servicios no nos son prestados. ¿Por qué? Porque no hay establecido un medio en el que permita que sea como valor único e intransferible el servicio de salud a toda la humanidad en cualquier lugar donde te encuentres. Aquí se regula el sector salud a través de la COFEPRIS y en Estados Unidos a través de la FDA. En Estados Unidos si te agarran curándote con plantas, con hierbas, pues te clavan a la cárcel, ¿no? Allá te mandan al bote. Entonces también es un tema que conocemos a fondo. Me gustaría que también lo tratáramos, dos temas importantes: la educación de los pueblos indígenas para nuestras comunidades, para todos los migrantes, y el tema de salud en la medicina ancestral mexicana, igual para toda nuestra gente. Gracias, es cuanto. Muchas gracias. Pues voy a darle ya la palabra, empezamos ya para el cierre, y ahí sí ya nos alargamos un tanto en tiempo. Vamos a empezar con Javier, el que quieras opinar algo sobre lo que preguntaron, y ya tus conclusiones de la manera más breve posible, por favor, para ya ir terminando el foro. Adelante, Javier. Pues lo que opinó mi amigo aquí que está sentado a la tercera, cuarta fila, realmente no comparto mis respetos, pero yo no comparto su opinión con usted por varias razones. Hay una diversidad de personas allá y todos, y para mí el voto de la gente que hicimos el simulacro, pues es lo contrario de lo que se dice. Las cosas se dicen, es fácil decirlas, pero es difícil hacerlas y la práctica es eso. Y yo le digo por la experiencia que yo tuve al participar con el diputado Alejandro Robles en Washington, Nueva York, Houston, Chicago, Texas, en donde quiera. Entonces mi experiencia, yo creo que la práctica es la realidad que el estar diciendo las cosas, y hay que mejor ponernos a trabajar en unidad y ver resultados. Muchas gracias. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, pues son varios temas que apunté. Por lo que hace al tema legislativo, por eso yo propuse que se hiciera una serie de foros de difusión, toda vez que, en efecto, lo que hace falta pues es mucho conocimiento. Digo, ya sé que no podemos estar, bueno, sí se pudiera, se debería estar todo el tiempo capacitando, adiestrando, bueno, no adiestrando, pero sí dando a conocer muchísimos temas que son importantes de discusión, que se abran foros, talleres, eventos públicos. Yo me acuerdo que por eso también me metí yo a este tema de la izquierda mexicana y en nuestro país cuando yo tenía desde los 12 años más o menos, que estábamos con el tema de Andrés Manuel, la primera faceta, ¿no? Cuando fue el fraude del 2006, yo andaba tenía 16 años, pero desde antes estábamos participando. Lo que me gustaba era eso, de hacer foros y talleres que acercaran a la gente a espacios que no fueran tan elitistas, sino que se pudiera publicitar todo lo que es la información. Para eso yo creo y considero que cuando se haga la discusión de algún tipo o algún tema legislativo, sí se tome en consideración la opinión de todas las personas y todas las personas puedan tener pues conocimientos básicos de lo que se va a votar. No solamente, por ejemplo, que es un tema que yo critico bastante, cuando se hizo la creación de la Constitución de la Ciudad de México, nadie sabía qué era la Constitución, no se hicieron foros, no se debatieron, pero tenemos ya una Constitución, incluso tenemos participación y erogación del erario público,
México que no sabemos para dónde va, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que para iniciar ese tipo de iniciativas tenemos que difundirlas por parte de conocimientos, foros y talleres, por lo cual celebro pues que se hagan ese tipo de propuestas y que se sigan trabajando antes, después y durante los gobiernos para que se sigan ahora sí publicitando o haciendo pública lo que es la información y el conocimiento sobre lo que se va a discutir y legislar, ¿no? Eso es lo que yo considero, porque obviamente, como reitero, el poder viene del pueblo para el pueblo, y ya la gente con conocimiento ahora sí puede empezar a exigir sus derechos, porque si no tienes conocimiento y nada más vas a votar y levantar la mano, pues ¿de qué sirve una democracia participativa si no tenemos una democracia deliberativa? Y creo que tiene que ser aquí y allá. Por lo que hace el tema de lo que comentaba el compañero de que pues allá pueden votar todos, el sistema electoral en Estados Unidos es muy diferente al sistema mexicano, no hay una mayoría directa, es una mayoría representativa, una situación jurídica que se utilizó en México durante los primeros años del México independiente y que evidentemente no funcionó, y que por lo tanto ahorita en la Constitución del 17 y con ahorita las reformas pues ya tenemos pues una especie de democracia directa y bueno, donde todos podemos participar. Digo, reitero, falta todavía ese tipo de difusiones. Entonces, sí sería interesante que se hiciera algún ejercicio con respecto al poder que se tiene con respecto a toda la población que está ahí en Estados Unidos, de los mexicanos. Digo, lo vi yo, por ejemplo, en algún, bueno, vi prácticamente por parte de la cultura popular en una serie de cuando me di la idea de que hacen el comentario de que hay muchísima población allá en el tema del narcos, en la serie de narcos, de hecho lo vi y me hizo clic cuando dicen hay tanta población allá, es más gente de la que hay de colombianos y por eso se hizo un fenómeno con respecto al tema del crimen organizado que es real, ¿no? Es cierto, México tiene una de la población más importante de población migrante en Estados Unidos. Lamentablemente no todos votan y no todos tienen la misma ideología y al igual que aquí, pues todos tienen divergencias y aunque muchos latinos que están teniendo cargos de poder en Estados Unidos, no todos van a representar la identidad de los mexicanos, que esa es la realidad, ni los intereses de los migrantes. Eso sí tiene que verse desde México, no desde los que están allá. Debería de hacerse de esa manera, pero desde aquí tenemos que hacer las herramientas a través de los consulados, a través de procedimientos legislativos, que digo, es un tema que se tiene que trabajar a profundidad y que se tiene que estudiar a profundidad. ¿Cuáles serían las herramientas técnicas para poder nosotros dar esa representatividad en Estados Unidos y que la gente migrante se sienta fortalecida y protegida y defendida por su nación, ¿no? A diferencia de lo que se está haciendo con las autoridades que se supone ya están allá, que son de herencia latina, que son latinos o que son mexicanos, de herencia mexicana y que la verdad tampoco están votando o están tomando consideraciones a favor del pueblo de México, ¿no? ¿Por qué? Porque reitero, aunque seamos muchísimos mexicanos los que estamos allá y que hay muchos intereses que están empoderando, la democracia, la decisión no es de forma directa, sino es de forma representativa. Creo que son dos de los puntos más importantes y bueno, pues no quisiera entrar más porque sería una discusión todavía más larga, ¿no? Ya lo trataremos en otro foro. Adelante, Javier, tu cierre. Muchas gracias. Miren, primero, el camino real a Santa Fe, desde la época de la invasión ibérica, era un camino que llegaba hasta Colorado. Lo digo ahí porque, como dije hace ratito, cuando lo decían yo fui pobresor y cuando me tocó dar cinismo, bueno, le llaman civismo, pero es cinismo, porque en realidad nos enseñan valores que la plutocracia y la aristocracia política nunca respetaban ni respetan. Y si no, véanlo ahí. Bueno, rápidamente, hablando de estos temas, hoy tenemos en día un conflicto muy grave, la lucha de este señor que ya tiene lagunas mentales, de Joe Biden, junto con uno enemigo, Donald Trump o Daniel Trump. Tenemos el problema de que son antimexicanos, por lo menos en el proceso electoral, porque a ellos les reditúa mucha seguridad por parte del anglosajón. Y existen conflictos donde, como bien lo señalaban por ahí las intervenciones, los mexicanos, el voto de los mexicanos cuenta mucho. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos es una de las sociedades más antidemocráticas del mundo. Ahí no gobierna y no gana una elección quien la gana con los votos. Ahí se compra a los representantes y entonces pues gobiernan los intereses. De hecho, miren ustedes cómo son las cosas, se buscan patrocinadores, quien les dé, y entonces los compromisos son con vaya, todo el mundo sabe que el que paga, manda, y los intereses pues ahí están a la orden del día. Entonces nosotros tenemos ese detalle. ¿Existen las condiciones para aprobar leyes a favor de los migrantes? Sí. ¿Cuál es el detalle? Que yo diría, no se debe dejar que los especialistas se pongan a dilatar como lo hacen los neoliberales, el experto, el fulano, no, debe ser esto.
debe ser vivo la comunicación, nunca elitista, no burocrática. Estados Unidos entonces ya decía, no se respeta el voto. Y hay muchos migrantes, con esto concluyo. Hay migrantes de derecha que se vuelven contra los propios migrantes. El peor enemigo, se decía algunas décadas, no sé si sigue existiendo, pero sigue, creo que sí. El peor enemigo de un migrante es otro migrante que viene de esos lados, porque le echan tierra, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Javier. Adelante, Damaris. Sí, pues no voy a hablar de rápido con mis compañeros porque pues nos deben ya muchísimos años de que nos escuchen. Entonces, yo con mucho amor les voy a pedir mucha paciencia porque tampoco somos niños. Y sí se me hizo bien difícil, no lo tomes personal. Todo lo que dijiste porque ibas tan rápido que me costó trabajo entender. Entonces hay que hacer un foro solamente para escuchar todo lo que él tiene que decir, porque es bien importante y bien clave, compañeros. Y voy a contestar la pregunta del compañero, ¿no? No voy a contestar la pregunta de todos. ¿Cómo creamos empatía? ¿Cómo podemos lograr esas reformas? Pues escuchándonos, compañeros. Los que trabajan conmigo saben que hacemos reuniones 2 veces a la semana o 3 veces por semana, de mínimo 3 horas. Ahí está Sebastián, que se nos queda dormido. Levanta la mano, Sebastián. La senadora se nos ha quedado dormida. Nuestra asesora, te nos quedas también dormida. ¿Tú también, Carlos? Javier entra por 1 minuto y se nos va. ¿Por qué estoy diciendo esto en una forma chusca? Porque, compañeros, el problema que tenemos nosotros con la humanidad es que no hay humanidad. Entonces, para empezar a cambiar las cosas necesitamos nosotros escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Nada más, yo sé que, y también soy de los que pelea con el tiempo del migrante y eso, pero tenemos que cerrar nuestra transmisión en vivo por YouTube, por horarios también aquí. Hay gente que está colaborando con nosotros, ayudándonos aquí dentro de Morena. Entonces, ahorita continuamos para los que están aquí, pero sí cerraría la transmisión en vivo, porque también ellos tienen otras cosas. Nos atrasamos y todo, y aquí seguimos platicando. Eso nada más para el cierre en vivo. Si gustan, nada más despedirse los 3 y ya terminamos aquí la respuesta a las preguntas. Entonces termino. Nada más despide. Bueno, y tenemos un poquito más. Vamos a regresar a otros foros y esperamos estar aquí con todos ustedes. Soy María Mari Silva, diputada federal electa. Pues un gusto estar aquí y yo sé que no va a ser la última vez, vamos a estar porque se tiene que tener ese two-way communication o la comunicación retroalimentaria con nuestra comunidad. Aquí vamos a seguir para escuchar porque yo creo que las mejores soluciones vienen de los más impactados. Entonces vamos a estar en territorio, compañeros. Gracias, pues es el llamado a la unidad. Como dice nuestro presidente, solo el pueblo puede, nuestro movimiento, solo el pueblo puede salvar al pueblo y el pueblo organizado rescatar a la nación. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Esos principios. Eso es lo que nos trae aquí y que más allá de los partidos que se concitan son los principios de López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres, separar el poder político del poder económico y eso es lo que nos va a permitir reinstalar a nuestro pueblo en su dignidad y el libre ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos. Muchas gracias. Un aplauso a Diego Torres por la iniciativa.